Buenas noches, estamos acá en el Swiss Hotel para un evento muy especial sobre los 10 años del litigio de La Haya, cómo Perú ganó terreno y cómo logró cerrar sus fronteras con Chile. Y con eso cerrar todas las fronteras que tenía, ¿no? Vamos a ver ahora un poco la conferencia y hablar con algunos de sus protagonistas. Pero a no dudar, sí es un punto de inflexión en nuestra historia, tanto en las relaciones con nuestro vecino país como en alguna forma para nuestro entorno latinoamericano. Para el Perú, significó terminar de cerrar sus fronteras, pues el fallo de La Haya fue precedido por el acuerdo de delimitación con el Ecuador y así concluir un largo y azaroso capítulo de nuestra historia diplomática, el de fijar definitivamente las fronteras del país, tanto terrestres como las marítimas. Pero además de concluir con un tema pendiente en nuestra relación con Chile, que era fuente de desconfianza y en ocasiones de desencuentros que podrían ser un tanto conflictivos, permitió, desde que se ejecutó el fallo, con premura y buena voluntad, transitar hacia una relación de mayor entendimiento y cercanía. Fue admirable la recepción madura que ambos países, gobiernos y sociedades dieron al pronunciamiento del Alto Tribunal Mundial. Y el entorno latinoamericano recibió una vez más el testimonio de dos naciones que someten sus disputas a un tribunal como La Haya, como antes lo habían hecho Argentina y Uruguay, Ecuador y Colombia, Nicaragua y Honduras, Colombia y Nicaragua. Una región que apuesta por la solución pacífica de sus controversias es de aplaudir, más en los tiempos que corren en donde el lenguaje de la violencia parece sofocar con éxito al del derecho y la paz, como en Europa del Este, en el Medio Oriente y en el África. Importante como ha sido este fallo para consagrar derechos del Perú, no lo ha sido menos en la manera como los peruanos y tres gobernantes sucesivos, los de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta, entendieron sus responsabilidades: continuidad en una política de Estado, respaldo y confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades. Ni manipulaciones políticas de gobernantes, ni desbordes patrioteros de gobernados aparecieron en un proceso que se inició en enero del 2008 a iniciativa del presidente Alan García y culminó 6 años después, el 2014. Para la inmensa tarea que significaba sustentar sólidamente nuestra posición, fueron convocados peruanos muy distinguidos, por cierto, diplomáticos y juristas, pero también marinos, cartógrafos, historiadores, geógrafos. Todos ellos aportaron sus vastos conocimientos y compartieron la mística de servicio al Perú. En este largo proceso, que va desde los primeros esbozos hasta la articulación de un equipo y la preparación de la rica e importante documentación, hay un momento de especial significación, cuando el presidente García decide demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Sabemos por testimonios fiables que, por ser una decisión no exenta de riesgo, el presidente la meditó mucho. No era esta para nada una decisión fácil de tomar, pero Alan García era un hombre de Estado, con vocación y voluntad de serlo, y sabía que para ser en verdad un hombre de Estado se debe asumir riesgos, como lo había aprendido leyendo a los grandes políticos europeos en su periplo estudiantil en el viejo continente. Lo había dicho de Gaulle en algún momento y se lo recordó su amigo y mentor, el presidente Mitterrand. Con esa convicción y seriedad la asume. Más aún, gracias a su talento y al celo con el que se empeñó, logró que la demanda incoada contra Chile tuviera un efecto catastrófico en nuestras ricas y complejas relaciones. Acuñó una frase, creo yo, feliz: debemos mantener cuerdas separadas. Ella copresidió el desfile militar con Alan García y ella se dio un baño de multitud, por llamarlo así, después del desfile con Alan García. Los tiempos parecían propicios y de hecho
previamente, semanas antes, Alan García había estado en Santiago de Chile y le había dicho a la señora Bachelet que ella quería tener una relación fluida, basada en la competencia y en la emulación, no en la rivalidad, no en la enemistad. Y había un tema pendiente, como sabemos todos, que venía de muy atrás. Nos acaban de recordar que ya el embajador Bácula en el 86, en el primer gobierno de Alan García, había planteado eso, pero en el anterior gobierno se había ido más lejos. El canciller de entonces había planteado que si no se iniciaban negociaciones en un plazo determinado, se demandaría a Chile en la... Por cierto, pues que el tema estaba ahí, sobre la mesa, y lo que se le ocurrió a García, como bien ha dicho el vicerrector, fue, estando en Chile frente a los periodistas, decirle: mire, mantengamos cuerdas separadas, este es un tema delicado, pero tenemos una relación que es muy importante por las inversiones de Chile en el Perú, por las inversiones que van creciendo del Perú en Chile, por el comercio creciente que tenemos, por los migrantes, más de entonces 100.000 migrantes que estaban en Chile, peruanos, por la cantidad de chilenos que pasaban la frontera, 4 o 5.000 personas diarias entonces, a usar servicios médicos, odontológicos o simplemente la gastronomía de los lugares. En otras palabras, había un nudo de relaciones muy importante que el presidente García estaba dispuesto y quería preservar. Se ha dicho por ahí, un par de periodistas chilenos, que García, cuando estuvo con Michelle Bachelet en Santiago la primera vez, cuando todavía era presidente electo, le había dicho que iba a engavetar el tema de la marítima, la eventual demanda. Y lo cierto es que él dijo cuerdas separadas, no dijo engavetar. Pero en fin, se entendió así y dejemos eso por el momento. Lo cierto es que no era nuestro propósito, y menos era el propósito al presidente García, distraer, digamos, su afán de un gobierno dedicado al servicio del pueblo con estos temas de conflictividad que además generan al interior del país problemas serios, movilizaciones, patriotismos, chauvinismo de todo tipo. Y en esa época estaba muy a flor de piel porque la segunda fuerza política, la fuerza de la oposición más importante, era nacionalista. Entonces los temas los agitaba con mucho entusiasmo y con mucho afán. Decía Harold Macmillan, el ex primer ministro británico, cuando dijeron: ¿qué hace que un gobierno se distraiga, se separe de sus objetivos? Y usó la palabra en inglés the events, aquellos eventos, aquellas cosas que surgen sin que nadie se las espera y empiezan a perturbar la marcha normal de un curso político. Y algo así pasó con nosotros. Mientras estábamos orientados a que pudiéramos mantener las cuerdas separadas, y mientras estábamos orientados a buscar una negociación con Chile, apareció un pequeño incidente. Chile el Congreso de Chile había adoptado una ley de distribución regional, de nueva distribución, la ley de Arica para Mircota, sin ningún problema en la Cámara de Diputados, pero regresó a Cancillería y de Cancillería pasó al Senado. En ese paso, un funcionario con exceso de celo, como diría Telegram, nunca hay que tener exceso de celo, decía, pues puso la frasecita que incomodaba: el límite con el Perú es no el punto de la concordia que estaba establecido en el tratado. Y eso nos obligó a protestar, eso obligó al gobierno de Chile a hacer esfuerzos, y finalmente el Tribunal Constitucional chileno desestimó esa enmienda porque decía que no correspondía a una ley sobre la administración del territorio hacer referencias a temas de fronteras internacionales.
Pero eso ya no quedó ahí. Se había generado un malestar. Recordarán ustedes que hubo hasta una marcha al hito 1. El presidente García paró en la frontera. Y se recordarán que se creó un ambiente de demasiada exuberancia política y conflictiva antichilena, y evidentemente además Chile cerrado en banda de que no había nada que negociar porque los acuerdos del año 52, la declaración de Santiago sobre las 200 millas y una convención del año 54 ya habían resuelto todos los problemas. Ya los tratados internacionales y la práctica de los estados, estos dos estados, hacían que no hubiese nada que discutir. La frontera estaba fijada. Vistas así las cosas, sin poder avanzar en ninguna negociación porque no era posible, y con un ánimo caldeado, tanto en la relación bilateral como internamente, pues conversamos mucho con el presidente García. Hubo que pensar que el único recurso era el Haya, y no era una decisión fácil de tomar. Y no era una decisión fácil porque sabíamos los riesgos que comprendía esa decisión. En primer lugar, a todos saltaba a la vista que el Perú tenía muchas debilidades. En segundo lugar, no estaban claros que teníamos fortalezas que fuimos descubriendo en el camino, pero en ese momento no. Y finalmente, si eso no fuera cierto, tampoco es verdad que uno está seguro qué es lo que una corte le va a decir en un país. Y era mucho riesgo el que se tomaba. Y no dejo de reconocer que abrumaba la sensación de que podíamos tomar una decisión que pudiera tener costos muy grandes. Pero como ha recordado el doctor Bao, García era estadista y había aprendido que un estadista es el hombre que toma decisiones, no el que se paraliza por él. Y tomó la decisión. Una decisión que obligó entonces a un largo camino al Haya. Ahí empieza el largo camino al Haya, que significa buscar los abogados que había que buscar, crear los equipos que había que crear, definir una serie de elementos logísticos, en fin, empezar un proceso muy serio y muy riguroso para presentar al Haya una posición que fuera estrictamente de derecho y que los jueces del Haya interpretasen que acá no había ningún juego político detrás, que no estábamos jugando a levantar pasiones, ni estábamos jugando a ningún proceso electoral en vista, ni mucho menos, sino que estábamos reclamando algo que queríamos. Fue pues no solo la forma en que decidimos qué hacer, sino la forma en que decimos cómo hacer las cosas. No hubo de parte de nadie del Perú, del presidente hasta el último miembro de la delegación, ninguna declaración que no se ajustase a derecho. No hubo ningún comentario que pudiese imaginarse, entenderse como queríamos politizar un tema. Y yo creo que eso fue parte de nuestras fortalezas. Como parte de la fortaleza fue saber escoger a los abogados que íbamos a tener. Acá está uno de ellos brillante, que tenía algunos méritos propios aparte de su currículum. Sentido del humor, que es importante por esas largas jornadas que teníamos. Y una capacidad para encontrar soluciones ahí donde los conflictos al interior de nuestra delegación se daban. No era fácil, ¿no?, trabajar temas tan delicados con un abogado francés, dos ingleses, un americano, y al final apareció hasta un italiano. Y los peruanos que veníamos del derecho unos, pero de la diplomacia otros, y otros eran cartógrafos, geógrafos y, por cierto, marinos. Y ensamblar todo eso era una tarea muy importante y claro, genera muchas veces conflictos de posiciones.
Ibáñez sí era un hombre que sabía encontrar la fórmula para salir de entrampamientos. Llegamos entonces a La Haya, pero llegamos a La Haya con dos problemas. El primero, que no queremos resolver hace muchos años. No éramos partes signatarias de la convención. Y pedíamos a La Haya que aplicara el derecho al mar a nuestro caso. Pero eso sí, no vamos a firmar la convención. Y cuando hicimos algún intento de lograr una firma apresurada de la convención, inmediatamente los chauvinistas de antaño, que viven y pululan, se hacen sentir, saltaron. El largo camino a La Haya y el fallo de la Corte. Perfecto. Básicamente tiene dos partes, la parte de todo el proceso previo a La Haya y la parte de explicación del fallo, en qué consistió el fallo. Claro. Muy diferente al otro que era más artículos, bueno. El otro el otro fue un artículo que sirve base a este, pero claro, el otro termina antes del fallo. Claro. Es un artículo que se publica el día del fallo, o sea que no se pudo estudiar el fallo. Hay un tipo de análisis post-fallo, digamos, de lo que se debe hacer para de alguna manera aprovechar este triunfo, mantener esta relación. A ver, yo creo en primer lugar que se hizo muy bien en el hecho de que se implementó rápidamente el fallo. Y lo que es la naturaleza, seminiño, etcétera, ha llevado muchas especies a la zona recuperada. Entonces se está pescando masivamente hoy día en esa zona, cosa que no se hacía antes porque habían pocas especies o pocos cardúmenes, pero se ha trasladado mucho cardumen en esa zona. Y especies muy particulares además, ¿no? Jurel básicamente, Jurel, y yo lo sé. No hay tema de pesca ilegal, no hay tema de problemas. No, hay grandes compañías, TAS, etcétera, que están. Claro. O sea, un sobrino mío que trabaja en TASA se llama, ¿no? Claro. Me mandó una foto de lo que estaban pescando en la zona, sí. Acá la presentación muy interesante porque claro, más técnico el doctor, temas político, cronológico, de todo. Y hubo un comentario por ahí, ¿no? Ahora que el lenguaje de la diplomacia de alguna manera es la contraparte a lo que estamos viendo ahora, el lenguaje de la violencia, ¿no? De las fronteras vulneradas, con dinero ilegal. Esto es la contraparte, el lado bueno, lo que hemos logrado excepcionalmente, como usted dice, como carrera diplomática y como nación, ¿no? Sí, ahora, digamos que en la diplomacia hay temas que pueden ser conflictivos o no, pero son temas de lo que podríamos llamar una agenda positiva, pero hay temas de una agenda negativa, que es el narcotráfico, la trata de personas, el crimen transnacional, etcétera. Y ahí estamos hablando de otras cosas. De otra cosa, claro, pero de alguna manera haber zanjado este tema es una base para todo lo que viene. Mira, lo importante es que el Perú finalmente tiene sus fronteras definidas, todas, las terrestres y las marítimas. Y a partir de ahora puede hacer lo que quiere, porque ya ese no es un problema. Y no nos olvidemos que la frontera terrestre, por ejemplo, con Ecuador duró hasta el 98, ¿no? No terminó el 42 con el protocolo de Río, ¿no? Claro. Y la frontera con Chile terminó de ejecutarse el Tratado del 29 el año 99, o sea que hay que ser muy consciente de que finalmente estamos en el siglo XXI sin problemas de límites. Y hay una tarea pendiente con el caso de La Haya, aparte de la pesca, mantenerla. Ya, los presidentes que vienen, bueno, Boric, no ha habido mayor. El tema ya cerrado. Eso es lo que hemos visto cuando llegó Boric, o en este caso, ahora está superado, pero Petro, por ejemplo, hay un tema de ideología. Pero no un tema de límites o de intereses confrontados mal resueltos, no. Claro. Ahora, interesante porque los antecedentes latinos que menciona acá el doctor, y usted también, ¿no? Éramos los últimos de la región, el último problema en la región, quedan más o hemos sido un ejemplo, bueno, Bolivia luego ha querido copiar,
Bueno, Bolivia copió un caso que no le fue bien, pero hay otro caso que es el de Venezuela con Guyana, ¿no? Que está en la Corte. Claro. Eso también es un aliciente para entender que la Corte y el derecho, digamos, bien trabajado, como la tradición peruana, queremos mencionar alguna vez la tradición diplomática peruana, que es muy grande, ¿no? Es muy interesante. Sí, bueno, yo creo que es muy importante que empecemos a buscar los mecanismos de solución de controversias, porque los países no van a entrar en conflicto, en pleito, por quítame estas pajas. Claro. Y por otro lado, no entrarán en eso, porque claro, no da motivo para ir a un extremo, pero sí puede crear tensiones que afectan una relación que de otra manera es una relación que enriquece. Claro. Y si tenemos conflictos mal resueltos, es una relación que va a empobrecerse y por su consiguiente menos comercio, menos inversión, menos trato, en fin. Yo creo que debemos procurar siempre tener modelos o mecanismos para solucionar las controversias. Yo lo mencionaba a usted dentro de una lista, y que alguna vez hemos hablado con Wagner, con García Bedoya, y te puedes ir más atrás, ¿no? Bustamante Rivero, en fin, Porras. Peruanos que de alguna manera diplomáticamente han tenido siempre un rol muy interesante, muy constructivo, incluso usted mencionó otros nombres antes, ¿no? Hay una tradición peruana. Hay una tradición peruana. Yo me siento orgulloso de ser parte de esa tradición, pero como lo somos todos los diplomáticos. Hay que conocer más de repente, ¿no? Mire, hay los grandes maestros. Yo hice un libro para la colección Bicentenario y terminé el libro con los grandes maestros. Hay los grandes maestros del siglo XX, que son Raúl Porras, Alberto Ulloa, Víctor Andrés Belaúnde. Menos maestro, aunque una figura muy importante fue don Víctor Maurtua. Y después hay la generación de García Bedoya, que fue muy importante. Y García Bedoya fue maestro de todos nosotros. Que nosotros podamos haber hecho las cosas bien en buena hora, pero nos inspiramos en que no hemos sido... Yo fui discípulo de García Bedoya. García Bedoya a mí me transmitió Porras, porque él fue discípulo de Porras. Entonces, ahí vemos lo que es la tradición, lo que es ir de una generación a otra, ¿no? Que es un poco lo que también el mensaje político, ¿no? Esto de ir de presidente a decisiones de Estado, ¿no? Entiendo que el Premier al equipo lo va a condecorar en uno de estos días, ¿no? Que también es parte de esto de seguir, digamos, la posta, reconocer lo bueno, y bueno, es el año del bicentenario de la independencia, ¿no? Por Ayacucho me refiero, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante que se celebre el bicentenario de Ayacucho. Ayacucho es la gran victoria. No fue el 21. Fue declaratorio, ¿no? Claro. Medio país está en manos de los españoles hasta Ayacucho. Claro. No quería mezclar mucho la política, pero digamos, esta es una buena noticia dentro de todo hay como un clima de pesimismo, que es no comprensible por la recesión y otros casos, ¿no? Pero esto es un buen tema. Yo creo que el país lamentablemente se está polarizando mucho y la culpa es de lado y lado. Sí. Izquierda y derecha son responsables de esta polarización. Y me temo que está desapareciendo el centro, que era un gran espacio de... Claro. Que en el fondo está ahí, pero agazapado, ¿no? Pareciera. Sí, está más que agazapado, apartado, oscurecido. Usted hablaba, para terminar, de los populismos, de los riesgos de los populismos, más que de izquierda y derecha, de estos populismos, ¿no? Si puede desarrollar esa idea. Hoy día, más importante en el mundo que la división izquierda y derecha es la división populista no populista. Bueno, amigos de Perú 21, eso ha sido todo por hoy. Hemos tenido al embajador Joselo García Belaúnde y hemos escuchado atentamente todo el detalle político, cronológico y jurídico de este tema. Los invitamos a seguir viendo la plataforma de Perú 21. Gracias.